Estimados televidentes, un saludo desde este nuevo espacio cultural que hoy titulamos Medio pan y un libro. Estas son palabras del gran poeta español Federico García Lorca, que en el año 1931 pronuncia en su pueblo de Fuentevaqueros, en Granada, con motivo de la inauguración de la primera biblioteca local. Cito: cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que ella quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa, y no goza ya del espectáculo, sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza, que es vida, y es bondad, y es serenidad, y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos. Y por eso estoy aquí, honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí, violentamente, a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, esclavos de una terrible organización social. Libros, palabra mágica que equivale a decir amor. Libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Fin de cita. Somos en efecto un pueblo lleno de fe, una fe vestida de los 1000 colores que conforman las banderas de nuestra comunidad. En palabras de Lorca, un pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Este programa espera ser parte de esa luz que nos guíe, pero hay otra parte que depende de nosotros, de nosotras, y que está al alcance de la mano entre las páginas de un libro. Hagamos hoy el compromiso de pedir de ahora en adelante medio pan y un libro. Para Bandera, en Telemundo, Filadelfia, ha estado usted con María Luisa. Continuamos con esta rica mesa de diálogo y damos gracias a María Luisa por esta linda reflexión con la cual nos enriquecerá prácticamente cada semana de esta segunda temporada. Y continuamos con el diálogo. José Vasconcelos, un pensador mexicano que precisamente él va a influenciar a los pensadores de América Latina. Y él reflexiona acerca de un término que yo, al ser profesor de la UNAM por muchos años, siempre me encantó. Él describía a la raza mestiza como la raza cósmica. De hecho, el lema de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice: por mi raza hablará el espíritu. Yo quisiera entrar a ese punto desde un punto de vista más crítico y pensar en que el mestizaje de México se presentó como un ideal que hacía que se desconociera la realidad de que mucha gente no entró nunca al mestizaje.
y que aún en el momento de la revolución hay una tremenda controversia que de hecho se dio aquí en los Estados Unidos entre Vasconcelos, que era un gran intelectual y un pensador importante que al final de su vida se fue a la derecha y que en el mismo ensayo de la raza cósmica habla de los chinos como tan indeseables que qué bueno que somos este estilo de raza y no esta otra, ¿no? Sí. Entonces hay que tomar a Vasconcelos siempre con mucho cuidado, pero en cierto momento él tiene una gran discusión con Manuel Gamio, el primer antropólogo social de México que estudió con Franz Boas en los Estados Unidos, en Columbia University. Tú seguramente lo conoces muy bien, Obed. Y la idea era que para Vasconcelos la Revolución Mexicana había creado un nuevo México, y para que los indígenas fueran parte de ese México nuevo tenían que ser educados, y Vasconcelos fue un grandísimo educador en la lengua española. Y entonces pertenecer a la nación mexicana significaba desindianizarse lo más aprisa posible. Sí. Entonces Manuel Gamio viene para decir, no tan aprisa, porque la riqueza de las lenguas que se hablan en México, que son cerca de 60 lenguas, habladas ahora por algunas por muy pequeños grupos, ¿sí? Yo creo que cada año se va perdiendo así es. Una de las lenguas. Sin embargo, hay algunas que son habladas por millones de personas. De hecho, el lenguaje zapoteca de Oaxaca es el segundo lenguaje indígena más hablado en los Estados Unidos, debido a la migración de indígenas oaxaqueños a California. Entonces, no son tan minoritarios. Y para Manuel Gamio era importante crear la noción de educación bilingüe, Ludi, en la que tú eres experta, y yo te doy la palabra a ti, porque quizás una gran parte de la creación de la raza de bronce tiene mucho que ver con el lenguaje. Bueno, para mí la lengua es poder, la lengua es esencia, ¿sí? Y no solamente como puertorriqueña, debo aclarar que mi madre es puertorriqueña y me crié en Puerto Rico, pero mi padre era sueco, así que yo me crié en un hogar completamente bilingüe y bicultural. Como tú, Obed, yo me sentía en una minoría, no era una minoría religiosa, pero era una minoría lingüística, en ocasiones era una verdadera minoría lingüística. Hablábamos alrededor de la mesa con mi papá en inglés, con mi mamá en español, entre nosotros los hermanos hablábamos en español, y esto era un toma y va bien dinámico. Pero venimos aquí. ¿Y qué soy? ¿Qué soy aquí y qué era allá? ¿Qué es lo que me mantiene a mí? ¿Qué es lo que me define? Y no solamente son estos valores culturales. Para mí la lengua es una parte central de quién soy. Concha, tu novela, en la que prácticamente ya está escrita en inglés y en español. ¿Por qué no nos platicas, por ejemplo, de esta cuestión de identidades? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ludi sobre el lenguaje. El lenguaje es una cuestión para mí como escritora que he tenido que presentarme al lenguaje de una manera crítica. Y mi primera obra de ficción la escribí en español. Jamás se me hubiera ocurrido escribirla en inglés. Y sin embargo, la segunda, que creo que es a la que tú te refieres, Beyond Jet Lag, allí decidí que yo quería escribir como vivimos los emigrantes. Y no cambiamos. Por ejemplo, hoy estamos todos hablando español y no se nos ocurre cambiar al inglés. Pero si bajamos al restaurante y vamos a comer aquí, vamos a cambiar al inglés todos, ¿no? Aunque hay muchos que usan el Spanglish, no es la experiencia que yo tuve, era un idioma o el otro. Entonces yo quise en ese libro representar cómo vive el emigrante. Y algunas historias están en inglés, por ejemplo, The Prom Mom, pues no hay proms en España, está en inglés. Pero otras historias que tienen que ver con un guateque en la castellana. Un guateque es la palabra que usábamos para una fiesta.
esa está en español, porque ¿cómo vas a tener un guateque en la castellana en inglés? Pues no. Y fue un experimento, pero me costó mucho publicarlo. Y claro, entonces yo pensé, a pesar de que hay tantos emigrantes y vivimos así, los editores casi todos decían, bilingüe. No bilingüe. Yo quiero respetar. No, entonces querían tener la traducción exacta de un idioma y el otro. Y yo no quise hacerlo. Bueno, ahí sí tengo una especie de mezcla, porque yo crecí en una casa donde mis padres, los dos son europeos, y hablábamos alemán, hablábamos inglés. Yo fui a una escuela judía y hablaba hebreo, y por supuesto español. Y bueno, la mezcla, así como la tuya, Ludi, también era, empezábamos con alemán, seguíamos con yugoslavo, seguíamos con español, hebreo en la escuela. Y la identidad latinoamericana creo que la reforcé una vez que llegué a Estados Unidos. Porque cuando uno vive en su país no tiene en realidad que preocuparse mucho, está uno rodeado de la cultura, del idioma, de los modismos, de todo lo que es ser argentino, por ejemplo, en mi caso. Y una vez que llegué a Estados Unidos me di cuenta de la riqueza cultural y de la riqueza idiomática que adquirí al intercambiar ideas, pensamientos y experiencias con gente de otros países de Latinoamérica. Yo consiento con lo que ella dice porque debido a la cercanía que nosotros teníamos con los Estados Unidos, la influencia era muy grande. Cuando yo me crié, yo vengo de una clase media, habanero, clase media, y entonces en nuestra clase siempre nosotros mirábamos a los Estados Unidos y la música era la música americana. En la música cubana nosotros no la oíamos mucho, pero entonces al venir a este país, entonces sí valorizamos y extrañamos, y la música que oímos es la música latina. O sea, ese más o menos lo que te pasó a ti, ¿no? Que no valoricé la cultura, vengo realmente a valorizar desde aquí, desde los Estados Unidos. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Creo que también se debe a la curiosidad de otras personas que uno conoce cuando uno tiene que contestar ciertas cosas que uno nunca se preguntó, ¿no es cierto? Y la curiosidad de otras personas que necesitan información que para nosotros es totalmente natural y que para ellos es una novedad. En este tiempo de guerra contra Irak, contra Afganistán, de miedo de los iraquíes, para mí ha sido algo muy importante sentir que parte de mi identidad está enraizada en una España multicultural. El apellido de mi padre es Camacho de la Mora. De la Mora, ni siquiera del Moro, o Morales, o Morelos, de la Mora. Y yo he tenido la necesidad de imaginar a esa mujer que dio el apellido a esta cadena de gente que después emigró a México y tuvo hijos mestizos, y de los cuales salgo yo. El hecho de que España haya sido multicultural desde el principio, multilingüística, en tantas formas, la riqueza del español se la debe a tantas fuentes que no son solamente los iberos, que no debemos olvidar que existía ya en la cultura española quizás cierta porosidad para poder también entregarse, absorber, ¿no? No todo fue matanza, aunque hay cosas que tenemos que estar conscientes de ellas todos, tanto los españoles como los latinoamericanos, de lo que perdimos, de lo que nunca sabremos lo que podría haber sido, pero a la vez darnos cuenta de que el legado cultural es tan enorme que no puede ser apreciado por una sola generación, por un solo pueblo, ¿no? Cuando dice Rubén Darío en algún poema, hay 1000 cachorros sueltos de león español, se lo dice a Estados Unidos, se lo dice a Roosevelt. Es algo tan hermoso porque el león español ya era un león muy mestizo. No llega aquí como para cuidar su pureza. En el aspecto religioso quizás sí, ¿no? En el aspecto del cristiano viejo, esa tradición quizás todavía vive.
pero a pesar suyo. Es una España judía, es una España árabe la que llega a conquistarnos. Y nosotros en alguna manera todavía somos parte de esto. Esto para mí es parte de esa discusión tuya de la raza de bronce. Vamos a terminar la transmisión de este día precisamente pensando en que como latinoamericanos, como iberoamericanos, tenemos una suma de culturas, de herencia religiosa, de tradiciones, ya sean prehispánicas, ya sea venidas de África, venidas de Europa, venidas de Asia, que se han sumado en lo que es el ser iberoamericano. Y me despido dando gracias al restaurante Bridget por haber hospedado este primer programa de Bandera en esta segunda temporada. La siguiente semana les esperamos aquí con nosotros porque vamos a continuar con esta mesa de discusión con este y otros temas. Quiero agradecer especialmente a nuestra asesora literaria, la doctora María Luisa Ortega, quien ha colaborado precisamente en la creación de estos guiones y a quien le enviamos un saludo, toda la mesa que estamos aquí, y le esperamos la siguiente semana. Quédese aquí en Telemundo, no se vaya. Disfrute esta tarde de domingo.